En Central FM, la entrevista. En Central FM, equilibrio. Desde hace como unos 10 días, 12, hice una convocatoria a nivel público en nuestras redes sociales y empecé a captar un montón de retroalimentación de parte de la sociedad mexicana que está viva, actuante, despierta, interesada, involucrada en los temas de México, no solamente los problemas, en lo bueno y en lo malo, en lo que podemos ser mejor, en lo que tendríamos que impulsar para que sea todavía más lejos y llegue más, tenga mayores alcances. Y dentro de estos grupos me he encontrado con gente como quien tengo aquí frente de mí, Luis Antonio García Chávez, mejor conocido como Frankie, para los cuates, que él como observador ciudadano ante un grupo de personas del mismo tono, están empezando a promover un movimiento, hashtag 123 por México. Sí. ¿Cómo estás? Bien, Pedro, un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación, un placer también acompañar aquí a tu audiencia. Y estamos trabajando por México. ¿Qué te mueve como ciudadano, Frankie? Pues mira, el país nos ha dado mucho. Yo creo que si uno voltea a entender lo que hoy es cada uno de nosotros, le debe mucho a su patria. Pero además lo que le debemos sobre todo es a las generaciones que vienen detrás, que merecen tener, ojalá, mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos, pero en el peor escenario las mismas al menos, ¿no? Y no podemos como sociedad dejarles un país cada vez en peores condiciones en muchos rubros que se vienen desgajando, ¿no? Sí. Ahora, en todo ello, yo veo, Luis Antonio, que lo veo en las redes. A veces siento que hay gente que dice, ¿para qué opino? No me importa, no me toman en cuenta, mejor no me involucro, que hagan lo que se les pegue la gana. Yo pienso que esta es una posición de sazón, de entrega, de rendirse, de decir, pues ya, que hagan lo que quieran con México, ¿no? Ve las elecciones del pasado, ¿sí? del otro, hace 2 fines de semana, sí. 2 fines de semana, presencias de ánimo del 25,5% del... Bueno, va a gobernar Puebla un hombre por el que votó 15 de cada 100 poblanos, y Baja California un hombre por el que votó 11 de cada 100 bajacalifornianos que podrían haber ejercido el derecho al voto. ¿Cómo animamos una representación a la gente, pingüe? Pues primero hay que hacerle ver a la gente que se tiene poder desde la ciudadanía. Creo que hay muchos ejemplos a nivel internacional de cómo una ciudadanía empoderada logra imponerse a sus clases políticas y logra conseguir que la clase política esté como lo que debieran ser, servidores públicos. ¿Somos el pueblo sabio? Pues no, me parece que ya lo decían los griegos, ¿no? Mira, dentro de esa gran masa amorfa que se considera como pueblo, hay distintos niveles de intereses, de educación, de cultura, de formación. Creo que somos una sociedad poco participativa, con un nivel cultural muy bajo, y que si queremos aspirar a una democracia plena son de las cosas que tenemos que corregir. Educación. Apostarle por la educación. Por eso es tan preocupante, por ejemplo, con el gobierno actual, la contrarreforma educativa. Si bien la reforma educativa del sexenio anterior era perfectible en muchos sentidos, regresar el dominio de la educación a grupos de poder es dejar en estado de indefensión a los niños más pobres de este país, porque además, cínicamente, quienes toman estas decisiones tienen a sus hijos en los mejores colegios de paga, donde los maestros no se pueden ausentar por un supuesto derecho a la manifestación. En Oaxaca llevamos más de 20 años sin un ciclo escolar completo. Fíjate nada más qué dato, ¿eh? Uh-huh. Es impresionante cuando acostumbras a los niños a que por un conflicto magisterial ellos tienen la obligación de no ir a la escuela. Claro. Fíjate nada más. Claro, y además la deficiente calidad en el resto del ciclo escolar. Entonces, vemos un país donde se atacan estos elementos básicos, donde tendríamos que potenciar la educación, donde los niños tienen que estar buscando patrocinadores para ir a una olimpiada de matemáticas, o donde los investigadores tienen que estar rindiendo cuentas de sus viajes previos al presidente, cuando la actual directora del CONACYT hizo en 3 años más de 20 viajes al extranjero, lo que es loable, pues le permite foguearse
con otros investigadores de talla mundial, pero ahora que llega ella, los investigadores ya no lo pueden hacer, ¿no? Vemos un país en franco retroceso en las áreas que nos permitirían tener una ciudadanía empoderada. Y creo que tiene mucho sentido en la lógica del gobierno actual, porque mientras más tengas una ciudadanía inmersa en la ignorancia, es más fácil que voten por defender un lago que no existe y no vean un cerro que sí existe, ¿no? Eso está muy bueno. Oye, Frankie, se ve que te camina la piedra durísimo. ¿Qué es hashtag 123 por México? Mira, 123 por México es un proceso de encontrar coincidencias. Hemos visto que somos muchos grupos, ciudadanos, gente que estamos preocupados por hacia dónde está yendo el país. Y empezamos a platicar entre nosotros. El mejor proceso que nos genera humanidad es el diálogo. El diálogo genera intercambio de ideas, crecimiento, genera la potencia de un ser colectivo. Y entonces nos empezamos a juntar y empezamos a decir hay que hacer algo por este país y queremos hacerlo en un plan propositivo. 123 por México es como esa reminiscencia de cuando jugabas a encontrar algo. Queremos encontrar el México que se nos está yendo, queremos encontrar el México que soñamos, queremos encontrar el México donde nuestros hijos no fallezcan antes de su graduación universitaria por un secuestro. Queremos encontrar el México donde puedas ir a una fiesta sin temor a que un grupo de sicarios entre y masacre esa fiesta. Queremos encontrar el México donde se pueda transitar entre una migración ordenada y respeto a los derechos humanos con una política de soberanía nacional sin sumisión a una potencia extranjera. Queremos encontrar un México de educación para todos, donde te sientas orgulloso de ir a la escuela, donde los maestros sean esa figura que recordamos de las películas de la época de oro del cine mexicano, donde los maestros eran una figura de autoridad en sus municipios, en los lugares donde estaban. El profe. Sí, claro, hoy cuesta mucho trabajo. Me acuerdo mucho este personaje, Simitrio también, Simitrio. de esta película maravillosa del cine mexicano. Hoy cuesta mucho trabajo sentir ese mismo apego hacia un profesor que lo ves reventando comercios, aventando vallas y destrozando. Peleando por plazas, ¿no? Claro, porque además eso es lo peor. En todo su programa de lucha no ves una demanda que tenga que ver con la mejora educativa. ¿Nos van a convocar a algo en 123 por México? Sí. Mira, primero a desatar toda esta creatividad. Tenemos acciones inmediatas. Por lo pronto, por ejemplo, el 22 de junio tenemos una conferencia en la colonia San Rafael donde vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando en México. Va a ser ponente Jorge Triana, congresista diputado local de la Ciudad de México, y tu servidor. Y después, el 1 de julio, vamos a hacer una serie de actividades. Se cumple un año de la elección y se cumplen ya 7 meses de gobierno. Y nosotros sentimos que este gobierno está reprobado en las áreas más importantes de la vida nacional. Entonces queremos hacer todo un acto de manifestación de esto, pero además hacerlo de una manera pacífica, creativa, congruente, inteligente, propositiva también, que organice. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, vamos en determinado horario, no lo anunciamos todavía, pero vamos a desplegar mantas en puentes de las principales vialidades de las ciudades del país para anunciar una inconformidad. Y vamos a tener diferentes actividades, una central, lo vamos a hacer y esa sí la anunciamos de una vez para que el presidente de una vez tome todas las medidas precautorias que quiera tomar para tratar de impedir ejercer nuestro derecho ciudadano que vamos a ejercitar de todos modos. Vamos a estar el 1 de julio frente a la Mañanera con una expo Corrupción AMLO, donde vamos a dar a conocer en estos 7 meses elementos documentados de corrupción de aquel que decía que todo se resolvía con la corrupción, pero además vamos a hacer otras cosas. Vamos a montar, por ejemplo, una estancia infantil a manera de performance para que algunas compañeras lleven a sus hijos, los cuidemos, para denunciar ese tema de las estancias infantiles. Vamos a denunciar la carencia de medicamentos para atender a mujeres y niños con cáncer. Vamos a denunciar la falta de apoyos a proyectos como la Olimpiada de Matemáticas. Ahora resulta que la única prioridad nacional es el béisbol, ¿no? Miren,
Me entusiasma la fuerza de tu voz, que por cierto podría ser un extraordinario locutor de radio. Luis Antonio García realmente es, para mí, el representativo de cómo tendríamos que ser todos, como ciudadanos. Un hombre involucrado, un hombre valiente, porque se requiere de valentía. Hombres y mujeres requerimos de eso para tener una postura dignificante de un país en donde a través de su gente podemos determinar no cómo nos va a ir en la vida en función de lo que piense un presidente, sino cómo queremos que nos vaya en función del país que nosotros queremos hacer. Yo le quiero ofrecer, no te ofrezco el puño, te ofrezco la mano para que de aquí en adelante hagamos de 1, 2, 3 por México, hashtag 1, 2, 3 por México, algo que tenga una repercusión, que tenga una presencia, que haya una... Miren, este país necesita nutrir su espíritu, fortalecernos desde dentro, con alegría, con optimismo, con asertividad, con la idea de que somos dueños, soberanos, dueños de un país que tiene un bagaje de, no voy a decir 10,000 años, menos de 10,000 millones, pero sí un país que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene un olor, que tiene un sabor, que tiene una presencia. Y con gente como tú, me lleno de entusiasmo de saber que tenemos un futuro. Luis Antonio García Chávez, Frankie, de este Observatorio Ciudadano, hashtag 1, 2, 3 por México. Yo recuerdo cuando jugaba eso de chamaco hace muchas eras geológicas y decía yo, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y este país está lleno de compañeros. Algunos van con nosotros, otros no. Unos por concepto y por razón y otros por ignorancia. Quisiera que por lo menos hubiera razones para defender todo aquello que queremos defender de este país. Frankie, te agradezco mucho. Te agradezco, Pedro, nada más decirte, mira, qué tan necesitado está este país de motivos para la alegría, que ya nos convocan a festejar las derrotas, la humillación, y ahora la presidencia nos convoca a festejar cuando nos maltratan, nos golpean, nos escupen en la cara, y ahora tenemos que ir a dar las gracias, ¿no? Necesitamos darle motivos para celebrar a nuestra gente. México se lo merece. Cada que piensen en México, piensen en los millones de niños que hoy son la esperanza de una patria que merece darles condiciones para vivir alegres. Yo te agradezco a ti del espacio, eres un extraordinario ejemplo de lo que tiene que ser el periodismo al servicio de una sociedad que requiere de una comunicación eficaz y eficiente que ayude a despertar conciencias, porque una cosa es informar y otra cosa es comunicar y formar, y tú lo haces, mi querido Pedro, y por eso eres un referente y un ejemplo para muchos de nosotros. Un orgullo compartir esta mesa contigo hoy y un orgullo caminar de aquí para adelante en muchas cosas que estoy seguro que encontraremos motivos para coincidir. Será una de muchas, Frankie. Muchas gracias. Será una de muchas y te agradezco mucho el que estés aquí.